Desde payasos poseídos hasta una maga reinando en las sombras, hoy vamos a ver el lore y los secretos más oscuros de Carnivalium en Just Dance. Just Dance nos ha proporcionado información oficial sobre el lore de este planeta. Aquí tenéis la cronología que he creado para explicar este lore, ya que hay muchas historias y varias conectadas entre sí. Vamos a empezar explicando qué es Carnivalium y vamos a ver todas las zonas que existen dentro de este planeta. Carnivalium es un danceverse que está diseñado como una zona urbana masiva con una estética de carnaval, que incluye juegos mecánicos e instalaciones, luces brillantes y circos. Vamos, lo que es una feria de carnaval. Su atmósfera se basa en el propósito del entretenimiento de todo tipo, ya sea atracciones, presentaciones sorpresa o artistas divertidos como los de miedo y los juegos de azar. Vamos a empezar designando las zonas que hay. La primera es Royal Carrusel, que es el carrusel real, que es un carrusel que se caracteriza por sus caballos blancos y las numerosas luces brillantes que lo adornan. Circus of Lights. El circo de las luces es un circo tenuemente iluminado, con el que están asociados Badass Clown, The Felin Tamer, The Romantic Harlequin y la Ringmaster Madame. No sé cómo serán estos nombres en español, es lo que me pone aquí la información, ¿vale? Alphabet Tumble, que en español significa el desplome del alfabeto. Es una de las atracciones más alocadas de Carnivalium y fue construida por Arlene. Ella se mudó a Carnivalium tras una ruptura complicada, no sabemos con quién, y canalizó sus emociones y su corazón roto en la construcción de esta montaña rusa. O sea, tiene una ruptura y en vez de quedarse llorando en su casa con el moco tendido, va y te construye una montaña rusa. ¡Ole su Maze of Illusions! El laberinto de las ilusiones. Esta zona la vamos a ver más adelante porque tiene bastante lore. Y efectivamente es la atracción de Iluquim, uno de los protagonistas de esta historia. The Mind Blowing Stage. Recordar esta zona. El escenario rompementes. Es una carpa de circo con iluminación tenue donde Folly actúa, pero no solo ella, lo veremos más adelante. Luces brillantes, grandes emociones. Tiene lugar frente a una montaña rusa, como se aprecia por las vigas de soporte y las luces intensas. El bono de mago se lleva a cabo frente a una atracción basada en pinball, como se ve por la estructura del mapa. La ilusión de Mirage es una localización secreta en algún lugar de Carnivalium, donde actúa Mirage. Esta es otra zona que veremos más adelante, porque esta también tiene mucho lore y es muy misteriosa. Vale, estas han sido todas las zonas que tenemos actualmente en Carnivalium. Nos pueden desvelar nuevas en el futuro, pero en principio estas son todas las que se conocen. Y ahora vamos a pasar a el primer capítulo de esta historia, que es el lore de Akeda. Iluquim es un arlequín, maestro de las ilusiones. En cada espectáculo siempre se ha deleitado jugando con los sentidos de los espectadores. Experto en el arte de la ilusión, Iluquim ha inaugurado un espectáculo permanente en Carnivalium llamado el laberinto de las ilusiones. Es más que un simple espectáculo, es una experiencia catártica, que no sé qué significa eso, para quienes se atreven a entrar. Al recorrer este laberinto, todos tus sentidos se desorientan y se ponen a prueba. Pierdes por completo la noción del espacio y del tiempo. Sin embargo, como en todo el laberinto, el objetivo es simple: encontrar la salida. Sin embargo, como puedes sospechar, encontrarla es más complejo. Si avanzas demasiado lento, Iluquim te ayudará y te guiará en el laberinto por un breve periodo de tiempo, pero si avanzas demasiado rápido te desorientará intencionalmente. O sea, quiere que disfrutes bien de la atracción, ¿sabes? Que esté ahí, es que no sé cómo lo hace, pero es como si tratase de hipnotizarte mientras que estás en la atracción. Es que no sé, es como que funciona raro. Quiere asegurarse de que cuando finalmente encuentres la salida sientas un cambio interior. Esto ya huele raro, ¿eh? Un payaso se vio profundamente afectado por esta experiencia en el laberinto. Efectivamente, el payaso de Funhouse, Folly. Pero esto es raro. O sea, Iluquim quiere que disfrutes de la atracción, quiere que estés el tiempo justo y necesario para que cuando salgas haya un cambio en tu interior. Es decir, Iluquim necesita cierto periodo de tiempo dentro de su atracción para poder cambiar el parecer de los coaches y así convertirlo en sus fieles seguidores. Es que es muy raro esto, pero me cuadra esta teoría. Así que sí, podemos asumir que Iluquim es malvado o está siendo manipulado por otra coach. Vamos a verlo más adelante. Vamos con Funhouse. Y es que sí, Folly en sus espectáculos hubo un antes y un después. Después del laberinto incluso comenzó a rendir homenaje a Iluquim y comenzó a utilizar las mismas medias que él. Bueno, que él no, porque Iluquim es no binario, es ellos, es they, them. Y esto cuadra porque si nos fijamos en la letra de Funhouse dice: This used to be a fun house
but now is full of evil clowns. O sea, esto cuadra perfectamente con lo que nos han contado de Iluquim y lo que te pasa tras su actuación. Pero aquí dice que está lleno de payasos malvados. O sea que Folie no es la única. Pero entonces, ¿Folie está poseída por Iluquim y tiene un poder parecido a lo de la Night Swan de crear secuaces? ¿O es lo que he dicho antes, que simplemente crea como seguidores? Como si fuese rollo una secta, ¿sabes? En plan, sus fieles seguidores, el Brahma Misael. Es que no lo entiendo, pero yo creo que es algo de eso, ¿eh? O sea, no es rollo posesión máxima como los minions que crea la Night Swan, sino que es algo más sectario, ¿no? Supongo. Vale, vamos con el siguiente capítulo, que este es el más actual y es de este último Just Dance. Vamos a hablar de la coach más misteriosa de este planeta, que es Mirage. El lore de este mapa dice así: en Carnivalium hay un nombre que la gente rara vez se atreve a pronunciar: Mirage. Ella nunca llega como lo hacen los demás, simplemente aparece sin hacer un solo sonido, como si siempre hubiera estado allí. Nadie la ha visto caminar jamás. En un momento está frente a ti y al siguiente ha desaparecido, dejando tras de sí la sensación de que quizá no sea real. A su alrededor, cajas mágicas flotan en el aire. Se mueve como si estuvieran guiadas por una fuerza invisible, estallando en destellos dorados de luz. Mirage parece existir en todas partes al mismo tiempo. Algunos juran haberla visto en dos lugares a la vez. Otros dicen que lo observa todo sin parpadear jamás. O sea, Mirage es como un ser omnipresente, rollo como la madre de Starseeker, la Helios, que es como un ente que lo ve todo, no lo sé. Que si queréis ver ese lore, dejádmelo en los comentarios. Nadie sabe realmente quién es ni de dónde viene. Algunos creen que gobierna Carnivalium. Otros piensan que es una intrusa que poco a poco tomó el control. Entre los coaches aún circula una leyenda aún más oscura. Se dice que una caja mágica prohibida está oculta en algún lugar del parque. Solo una coach se atrevió a abrirla, y desde ese día nadie ha vuelto a verla. ¿Fue obra de Mirage o simplemente observó y decidió no intervenir? O sea, tenemos claro que Mirage es la que gobierna Carnivalium desde las sombras, pero ¿lo hizo desde el principio o llegó a ese planeta y dijo: mira, yo lo voy a controlar todo? Y también esa caja es obvio que pertenece a Mirage, pero ¿fue ella quien le tendió la trampa a esta coach? O como dice aquí, simplemente observó, sabía que era perjudicial, pero decidió no intervenir. A lo mejor por miedo a ser descubierta, no sé. Pero ahora vamos a ver quién ha abierto esa caja, quién ha tocado esa caja, porque es nada más y nada menos que Quilla, efectivamente, la coach de la versión extrema de Houdini. Así que vamos allá, y dice así: esta es la historia de una coach que fue demasiado lejos. Quilla era una bailarina como ninguna otra, elegante, electrizante, imposible de ignorar. En el mind-blowing stage dominaba el foco por completo. Sus movimientos parecían irreales, como si la gravedad no se aplicara en ella. Efectivamente, Quilla actuaba en el escenario Rompementes, o sea, el mismo escenario que Folie en Funhouse. O sea, ellas dos estaban en la misma carpa. Pero Quilla no era solo una artista, era una buscadora. La curiosidad la empujaba hacia adelante, y una noche la llevó a un lugar al que no debería haber ido. Tras un espectáculo, una artista llamada Folie le susurró sobre un lugar oculto dentro de Carnivalium, un secreto enterrado en lo más profundo, mucho más allá de las luces y las ilusiones. Quilla siguió los susurros. En la oscuridad encontró una caja, diferente a todas las demás. No flotaba, se sentía real. Su superficie palpitaba con un brillo inquietante. Todos conocían la leyenda, la única caja que nunca debía abrirse. Quilla dudó, solo por un instante. Luego, extendió la mano hacia la tapa de la caja. Nadie sabe qué ocurrió después. Al día siguiente su nombre se pronunciaba en susurros. Su imagen se desvanecía lentamente, como si el propio tiempo la estuviera borrando. Algunos creen que todavía existe, atrapada dentro de aquella caja prohibida. Y en ciertas noches, cuando el aire está cargado de magia, algunos dicen que pueden oír ecos de su música y de sus pasos de baile, en algún lugar más allá de la realidad. ¡Wow! O sea, wow. O sea, aquí tenemos punto número 1. Quilla actuaba en la misma carpa que Folie, pero Quilla nunca fue al laberinto de las ilusiones de Iluquim, mientras que Folie sí. Entonces, cuando fue, llegó con un cambio. Estaba trastornada ya, estaba hecha una secta. Entonces, ella fue quien incitó a Quilla a que cayera en la trampa de la caja prohibida. ¿Esta orden se la mandó Iluquim o fue Mirage quien, al controlar todo Carnivalium, controla a Iluquim? Y fue ella quien le dijo a Iluquim que le dijese a Folie que convenciese a Quilla de que abriese la caja. Es que aquí se puede decir, hay muchas
cosa. Hay muchas posibilidades aquí. Aquí empiezan ya las teorías. Por ejemplo, ¿es Folly la única payasa malvada de su carpa? Porque sabemos que Quilla no lo era. Y si la letra de la canción de Funhouse que dice esto era una fan house y ahora está lleno de payasos malvados, ¿no es que realmente la malvada es ella y ve al resto de los coaches buenos como malos? No lo sé. O Iluqueen tiene más secuaces de los que creemos. No lo sé, pero Quilla ha caído en la trampa por completo, ya sea por orden de Iluqueen o de Mirage, y gracias a Folly cayó en la trampa y ahora está atrapada en esa caja de Mirage, porque la caja es de Mirage. ¿Y por qué dejó esa caja ahí la Mirage? Es que claro, este lore es increíble, gente. O sea, este planeta que parece solo de circo, payaso. Son todos malvados. Hay una corrupción. No sé qué pensar. Ya me diréis vosotros, gente, qué pensáis sobre este lore. Pero a mí me ha gustado mucho, la verdad. Y nada, todo esto que os he contado es información oficial, completamente oficial. O sea que si queréis ver más lore oficial de Just Dance, no olvidéis dejármelo en los comentarios, suscribirse y darle a like si os gusta este tipo de vídeos. Y por supuesto, activar la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo. Yo creo que ya estaría, ¿no? Yo creo que ya está todo este lore de Carnivalium completo. De momento, esta es toda la información que tenemos. Si no me lo recordáis, yo también sigo esperando respuesta del Lore Master para el lore de Ahri y Grace. O sea, ya tengo toda la información lista. Solo me faltaría resolver muchas dudas que me dejasteis. En plan, y no sé, ya me responderá. Es que no sé, yo sigo aquí esperando, waiting. Así que nada, gente, simplemente espero que os haya gustado este vídeo del lore de Just Dance y nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós!